Para comenzar, quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés, espero tenerlo en algún momento de la vida, y quiero contarles un poco de dónde vengo y qué hacemos para marcar algunas diferencias del ámbito en el que cada uno nos toca desempeñarnos. Primero quiero contarles que yo soy mendocino, no soy porteño. Me encanta la montaña, me encantan los deportes acuáticos y me encanta el vino. Y creo que cuando uno toma vino con amigos o en una reunión, se genera una situación entre confianza, de amistad, donde salen cosas interesantes y charlas interesantes. Entonces, con ese mismo concepto, quiero que hoy intentemos entre todos poder nutrirnos unos con otros, así podemos sacar lo mejor de cada uno. Después también contarles que básicamente yo trabajo en el Hospital Italiano. El Hospital Italiano de Buenos Aires tiene más de 170 años de historia, ¿sí? El servicio de otorrinolaringología se fundó en realidad en 1947 y a partir de ahí, a partir del 2000, 2001 aproximadamente, a cargo del doctor Bocio, nosotros nos empezamos a dividir por sectores. Entonces, a diferencia de lo que pasa a veces en la mayoría de los servicios de otorrinolaringología, nosotros cada uno hace un tema particular. O hacen oído, hacemos vértigo, hacemos ronquidos o apneas de sueño, rinología funcional, rinología plástica, cabeza y cuello funcional, cabeza y cuello oncológico, ¿sí? Sé que a veces no es la realidad de todo lo que pasa y eso está bien y mal, pero a nosotros nos da un montón de ventajas de poder hacer cosas muy puntuales con algunas patologías, ¿sí? Igual recordar que nosotros, como sector de ronquidos y apneas de sueño, en realidad surgimos en el 2020, junto con la pandemia, que somos un sector totalmente aparte. Antes dependíamos de la nariz, de rinología y de la parte de rinología funcional. Y hoy, en la actualidad, el año pasado, terminamos de conformar totalmente este equipo, ¿sí? Este equipo está a cargo por la doctora Sartori, la doctora De Marchi, que está a cargo de la parte pediátrica, yo, la doctora Paula Maceis, que se sumó y se incorporó este año. Tenemos una odontóloga que se llama Mirna Carli y tenemos dos fonoaudiólogas, que es Esther y Francisca, que nos ayudan a completar el 100% de los tratamientos, o el 360% de la oferta de tratamientos a estos pacientes con trastornos respiratorios. Aproximadamente, esto para que tengamos en cuenta, hasta el año pasado llegamos a hacer un poco más de 5.000 consultas solo de ronquidos y apneas del sueño, ¿sí? Hicimos más de 200 DICE y más de 200 cirugías y tenemos más de 100 pacientes en terapia miofuncional. Y empezamos a hacer los DAMS también el año pasado y hoy tenemos más o menos unos 50 DAMS indicados hechos por nosotros. Eso es un poco nuestro contexto de lo que nos pasa a nosotros en el día a día en nuestro trabajo. Y ahora un poco para introducirnos acá en el tema, me pidieron que habláramos de métodos diagnósticos. Cuando uno habla de métodos diagnósticos, muchos ya los han mencionado a lo largo del tiempo, pero un poco contarles, o quería yo contarles, qué hacemos los otorrinolaringólogos para llegar a un diagnóstico y después específicamente a un topo diagnóstico para tomar una decisión terapéutica un poco más acertada o más precisa para cada paciente, ¿sí? Primero, como cualquier cosa, nosotros tenemos que entender un poco lo que le pasa a la fisiopatología de nuestros pacientes y entender por qué algunos pacientes van a tener más apneas, o algunos van a tener más síntomas, algunos van a tener disminución del flujo, o por cuáles son los mecanismos que la vía aérea de nuestros pacientes se va a ir alterando. Básicamente podríamos decir que los 4 mecanismos pueden ser el loop gain, el umbral de despertar, puede ser los factores anatómicos o factores musculares, serían los 4 factores que van a influenciar en estos pacientes. Pero ahora, ¿cuál es el que predomina? ¿Cuál es el que lo genera en cada uno para tomar una decisión correcta? Eso es lo que vamos a tratar de ver a lo largo de esta charla. Y para lograr eso, yo siempre esto lo pongo como una escalerita y digo, ¿qué tengo que tener en cuenta? Porque si yo solo me baso en un método y digo, che, solo veo el valor de la poligrafía, solo veo la boca del paciente, solo veo la endoscopía del sueño, ¿para qué hago todo lo anterior o todo lo que le sigue? Digo, si la decisión terapéutica ya la tengo tomada con una sola cosa. Yo creo que cambia mucho la realidad de nuestros pacientes, la calidad de adherencia a algunos tratamientos y la satisfacción de los pacientes cuando la decisión terapéutica va concadenada o unida a todas las decisiones clínicas, los estudios y los estudios de topodiagnóstico. Y cuando yo logro que todo esto tenga una coherencia, seguramente lo que yo le puedo ofrecer al paciente va a ser un tratamiento mucho más eficaz,
¿sí? Entonces vamos a empezar un poco lo que nosotros vemos en la clínica. Y no es una cuestión menor, independientemente de todos los cuestionarios que yo le pueda decir al paciente, que los mencionaron en la vía pediátrica, en la vía adulta y todo lo demás, que eso nos sirve mucho, sobre todo para los que estamos iniciando en este mundo del sueño y de los trastornos respiratorios, de orientarnos qué debo preguntar, por qué es importante tal cosa, qué score me da más gravedad, qué otro score me da más gravedad. Pero cuando uno empieza a tener un poco más de training, tenemos que tener en cuenta que esta anamnesis primero nos va a generar una buena relación médico-paciente, que yo creo que es clave en cualquier intervención médica. Si el paciente se siente contenido, si el paciente se siente apoyado, si el paciente se siente acompañado, seguramente los resultados y la percepción de lo que le hace al paciente le va a ir mejor. Por otro lado, tenemos que entender qué es lo que lo lleva al paciente a la consulta. Puntualmente en los trastornos respiratorios podríamos decir, bueno, lo lleva la sintomatología diurna o lo lleva, no sé, derivado por el cardiólogo porque tuvo un evento isquémico o porque el paciente ronca. Digo, a mí me toca trabajar en el ámbito 100% privado y el paciente, yo creo que la mayoría de mis pacientes que deben tener entre 30 y 45 años, que en general son hombres o mujeres solteras que no quieren tener una cita o no se quieren quedar a dormir en una cita porque les da vergüenza, o son una pareja recientemente casada que están teniendo problemas porque uno o el otro no puede dormir, o se incorpora su primer hijo a esta relación y eso hace todo un caos. Independientemente del trastorno del sueño, de la maternidad y la paternidad, después pasa que uno de los dos despierta al pibe cuando lo lograron dormir. Y eso puede ser todo un caos. Causas de divorcio, causas de separación, etc. De ahí depende, en esta relación médico-paciente, hacerle entender que esto es súper importante porque la psiquis del paciente es muy importante, pero también empezar a buscar y hacerle una psicoeducación al paciente, que hay otros síntomas que le están pasando que está relacionado con ese ronquido que él vino a tratar de solucionar, ¿sí? Porque a veces hay cosas que es verdad, yo le voy a poder solucionar el ruido, hay otros momentos donde yo no le voy a poder solucionar el ruido, pero sí le voy a poder resolver los síntomas diurnos. Y si yo le resuelvo estos síntomas diurnos a los pacientes, en general este paciente se va a ir más contento y más feliz, ¿sí? Obviamente, tenemos que ver cuáles son también las expectativas que le podemos ofrecer y que sean expectativas reales y no expectativas medias mentirosas. Sí, de algunos datos de la historia clínica, lo que nosotros podemos decir, bueno, si el paciente vive con un ronquido simple, sabemos que frecuentemente un problema está en la nariz. Si el paciente tiene apneas, como ya lo dijeron, gran parte de estos pacientes tienen problemas con el peso. Si tenemos mucho sueño fraccionado, en general se relaciona después a mayor fragmentación del sueño y mucho más somnolencia diurna. Y si tenemos más somnolencia diurna, en general estamos hablando de pacientes que son un poquito más severos, no quedándonos en la severidad solo con el IH o el índice de apneas, sino que esos pacientes van a desaturar más, que esos pacientes tienen eventos más prolongados, que esos pacientes capaz que ya tienen algún evento cardiovascular o no. Y también ver si el paciente tiene la boca seca o no, porque esto nos empieza a orientar un poco, y acá los quiero hacer reflexionar sobre, en este caso puse obstrucción nasal, pero el mal hábito fonorrespiratorio que nosotros tenemos. Nosotros siempre decimos que los pacientes que son respiradores bucales, tanto en la vía adulta como en la niñez, no sé, yo me encanta subirme al subte y ver a la gente cómo está mirando con el celular y la mayoría va con la boca abierta y me desespera. Y cuando uno empieza a leer, la verdad que de la mayoría de esos pacientes que uno debe ver en ese vagón de subte, solo el 30% debe tener realmente una causa obstructiva de la nariz, ¿sí? La mayoría es un mal hábito fonorrespiratorio, no nos enseñaron a usar la nariz, no nos enseñaron a posicionar la lengua, no nos enseñaron que la lengua tenía que empujar, y eso tiene un par de funciones que no las tenemos que perder de vista. Nosotros en los trastornos respiratorios estamos viendo la vía aérea funcional como algo funcional, no es algo patológico oncológico, no es algo estructural o a veces en la pediatría puede pasar, sí, bueno, la principal causa es anatómica. En los adultos, guarda, no, es multifactorial y no hay ningún resultado positivo que nosotros vayamos a hacer si nosotros no refuncionalizamos esa vía aérea, ¿sí? Y las estructuras anatómicas están para algo. Y un hito muy importante que no tenemos que dejar de pasar o no tenemos que menospreciar es la menopausia en la mujer. Porque acá comienzan miles y miles y miles de trastornos del sueño, no solo en la percepción, sino en la conciliación, en la mantención, y también aparecen las apneas del sueño, ¿sí?
Y a veces no aparecen tanta cantidad de apneas del sueño, pero son típicas personas que empiezan con apneas en fenotipos tipo REM, que uno hace un estudio, una poligrafía o un estudio simplificado y decimos, che, pero no estabas tan mal, tu causa es otra, anda al clínico, anda esto, y cuando uno tiene un par de herramientas más y empieza a entender un poco más o empieza a desmembrar algunas tablas, empieza a decir, che, 7 el IH, pero en REM 45. Y bueno, uno empieza a entender cuáles son las funciones del REM, del no REM. Por eso hay que tener claro qué está pasando con nuestros pacientes. Después, por otro lado, en esta escalerita vamos a ver los estudios del sueño, ¿sí? Básicamente los estudios electrofisiológicos del sueño, ¿sí? Y algunas cosas alternativas. Sí sabemos que dentro de los estudios electrofisiológicos del sueño, según la Academia Americana, ya lo vimos, son básicamente los 4 niveles. Los 2 primeros están con la polisomno, en laboratorio o en domicilio, la poligrafía y la oximetría. Yo creo que hoy la vida actual tiende cada vez más a hacer oximetría, pero independientemente de eso, que no nos vendan el gato por liebre, porque todos tienen sus limitaciones y tenemos que entender cuáles son sus limitaciones. Tenemos que entender que cada uno de sus estudios va a tener indicaciones precisas y no a todos los pacientes los vamos a poder estudiar de la misma forma. Sí sirven a veces como screening, sí sirven para aumentar la sensibilidad, para aumentar un montón de cosas, pero no siempre nos van a dar el diagnóstico que nosotros estamos buscando. Entonces, cuando las cosas no cierran, tenemos que pensar un poquito más allá y decir, che, bueno, está bien, capaz que este paciente no me sirve con una oximetría, no me sirve con una poligrafía. Y bueno, tendría que hacer una polisomno, ¿sí? Eso no quiere decir que a todos los pacientes le hagamos una polisomno, porque entiendo que es bastante costoso. Pero como cosa general y muy básica, que a mí lo veo mucho a veces en mis colegas, es que podemos empezar a preguntar, y creo que lo hemos hablado ahora, de, bueno, yo antes no preguntaba el ronquido, ahora empiezo a preguntar un poco el ronquido, empiezo a preguntar si se ahoga, empiezo a preguntar si está cansado durante el día, pero lo que tenemos que sumar a esta nueva práctica es, che, ¿tiene otro tipo de patologías del sueño? Por lo menos tiene insomnio, se mueve, tiene pesadillas, se despierta gritando o algo. Porque ya es el primer indicador que, bueno, más allá que vino por el ronquido, no le puedo pedir una poligrafía de estudio, ¿sí? Voy a tener que pedir sí o sí una polisomno, ¿sí? Ese paciente tiene comorbilidades y, bueno, voy a tener que pedir un estudio un poco más complejo. O sea, no nos quedemos solo que es más fácil a veces pedir una poligrafía y que la poligrafía nos resulta a todos mucho más cómodo y mucho más accesible, porque en 2 o 3 semanas el paciente lo tenés otra vez en el consultorio o al mes y ya puedes tomar decisiones. Pero a veces no alcanza. Así que como rasgo general, recuerden que la poligrafía solo va a servir para los trastornos respiratorios y la polisomno va a estudiar casi todas las enfermedades o trastornos del sueño, ¿sí? Ahora, tengo que saber dónde la quiero pedir al estudio del sueño, cómo lo quiero pedir, con quién se lo quiero pedir, qué o para qué sirve el estudio del sueño. Porque es también lo que yo mencioné anteriormente, es capaz que a veces no nos animamos a pedir algún otro tipo de estudio porque cuando llega el resultado no lo sabemos interpretar. Y cuando no lo sé interpretar, ¿qué le digo al que tengo enfrente? ¿A quién lo mando? ¿A dónde busco ayuda? Entonces, lo ideal, más allá que a veces uno no sepa interpretar eso, siempre una vez me dijeron que lo mejor es tener el teléfono de alguien que sepa. Por eso le mando todo a Lorenzo. Así que como rasgos generales, sepan que la polisomnografía va a tener por lo menos 7 canales, que es el electroencéfalo, el electroculomiograma, el electromiograma, sensores de movimiento, el termistol o el flumíter, las bandas de esfuerzo y la oximetría, ¿sí? Y cosas básicas para decir, che, este estudio está bien, porque tampoco nos sirve, o sea, si usted tiene un equipo conformado, de que siempre informa a la misma persona, que saben que la otra persona está formada, son responsables, etcétera, 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 yo puedo confiar capaz que solo en el informe. De todas formas, siempre digo, revisen las tablas, que manden todos los números, etcétera. Pero hay algunas condiciones mínimas que tenemos que fijarnos, sobre todo cuando el estudio viene de gente que no conocemos o de lugares que no conocemos. Una, que tenga por lo menos una polisomno, 6 horas de registro con 4 horas de sueño. Todo lo que esté por debajo de esos números, y no sé qué tan viable va a ser para ese paciente, ¿sí? Obviamente, cosas que tenemos que empezar a ver, cuál es la latencia de sueño, porque también cuántas veces se nos dicen los pacientes, dicen, yo me acuesto, yo duermo perfecto, yo me acuesto y me duermo. Bueno, eso es patológico, ¿sí? Recuerden que hay que tener un periodo desde que yo me acuesto hasta que yo me duermo, pues entre 10, 30 minutos como máximo,
pero todo lo que está por debajo de 5 minutos, seguramente este tipo está, no está sano, ¿sí? Algo le está pasando, ¿sí? Y obviamente empezar a ver si tiene la arquitectura del sueño, si tiene los diferentes estadios, si tiene los diferentes porcentajes, como dijo la colega en la charla anterior, ¿sí? Porque eso es fundamental, si se respeta el REM más en la segunda mitad de la noche. Y si yo entiendo esta arquitectura del sueño, también voy a poder entender un poco la clínica del paciente, ¿sí? Tenemos que entender cuáles son las funciones del REM y cuáles son las funciones del no REM, que ya lo vamos a ver en otra charla más adelante. Por otro lado, siempre tenemos que desglosar la parte de si tiene apneas centrales, apneas obstructivas, apneas mixtas, tiempos, etc. Y a mí siempre me encanta fijarme apneas en REM, apneas en no REM, etc. Porque para lo menos para mí y para nuestro grupo de trabajo, tiene diferencia tratar a un paciente que tenga apneas a predominio de no REM que a predominio del REM. Recuerden que la fisiopatología en el REM son pacientes más hipotónicos, son pacientes que yo por más que abra el lugar, estire, le haga el lifting de lo que yo tenga ganas, saque volumen, son pacientes que no van a mejorar, por ejemplo, con una cirugía, ¿sí? Son pacientes que son candidatos a usar directamente un CPAP o son candidatos a hacer una terapia miofuncional y después veremos si esos pacientes mejoran el training muscular, si son candidatos después a una cirugía o no, pero no están de primera entrada, no les puedo indicar a un paciente que tiene apneas a predominio REM directamente una cirugía, ¿sí? Obviamente, si las apneas son a predominio supino o no supino, hoy existe un montón de aparatos para decir, mantenete de costado, más allá de la pelotita que estamos todos acostumbrados, existen almohadas, existen colchones, existen sensores, que bueno, nos ayuda un poco al tipo de terapia. Y la oxigenación, parámetro poco evaluado por muchos colegas porque, como dijimos, aprendimos que había que pedir el estudio del sueño, aprendimos que la severidad la daba el IH, pero no nos enseñaron qué hacer con la oximetría. Y este T90 o estos tipos de saturación que pueden a veces ser muy prolongados, podemos ver un montón de pacientes que tienen un IH de 30, vos preguntás, haces una historia clínica correcta, el paciente no tiene síntomas diurnos y hay pacientes que tienen 10, 12, 14 eventos, pero tienen un T90 muy prolongado o grandes clústeres de saturación y los pacientes están por un trapo, parecen. O sea, no se pueden levantar, están muy cansados, no pueden laburar, se los asocia más a tipos depresivos y cosas así. Digo, bueno, eso está más relacionado con cómo se oxigenan esos pacientes de noche. Entonces, no es un parámetro menor a no tener en cuenta, ¿sí? A veces también pasa que cuando uno les hace un tratamiento alternativo al CPAP y el IH no mejora tanto, pero mejora mucho los índices de oxigenación, los pacientes mejoran mucho su clínica. Y recuerden que habíamos dicho, bueno, en la charla anterior, dijeron que el CPAP disminuye el riesgo cardiovascular. También hay estudios nuevos que dicen que el CPAP mejora el riesgo cardiovascular en aquellos pacientes que mejora la clínica. En aquellos pacientes que yo le puedo sacar las apneas, pero la clínica no mejora, son los que nos denominamos fenotipos tipo 4, fenotipos muy inflamados, tipo como que llegamos tarde o algo pasó. Entonces, no a todos los pacientes les saca el riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Y mínimamente cuando ustedes tengan un informe, por lo menos de una polisomno, tiene que dar un informe. En nuestro caso, en el hospital, las polisomnos las informan los neurólogos, ¿sí? Pero tiene que venir adjunto el resto de las tablas. La arquitectura del sueño, los tiempos de luz apagado, el tiempo de registro, el tiempo dormido, las latencias, etc. Para decir que el estudio realmente es viable. Después las poligrafías nos han venido como a solucionar el acceso a este estudio que es tan complejo. Nosotros en el hospital las polisomnos las podemos hacer en casa o internados. Eso nos ha facilitado que sea más accesible para nosotros, pero la poligrafía nos ultra archi facilitó, por lo menos al primer acercamiento de los estudios. Sirve un montón, cada vez la usamos más, cada vez la gente se entrena más, pero por favor que sea gente que esté entrenada en leer poligrafías. Hoy, antes decíamos, qué sé yo, en los pacientes pediátricos, Lorenzo me podrá decir, a un chico sindromático no se le pedía una poligrafía, se le pedía una polisomno, y hoy en día hay estudios que avalan que si tenés un neumonólogo entrenado que informe bien poligrafía, la poligrafía tiene un gran valor para tomar decisiones terapéuticas. Entonces, no es que una pesa más ni menos, pero sí sepamos cuándo usar una o cuándo usar la otra,
¿sí? Y recuerden que por lo menos como condición general, tendremos que decir para que una polisomno no debería tener grandes comorbilidades y no tendría que tener ninguna otra enfermedad relacionada con el sueño, ¿sí? A esos pacientes, en primera medida, se les puede pedir a todos una poligrafía, ¿sí? Y esto es lo mismo. Además del informe, tiene que venir la tabla de resumen y tiene que venir algunos gráficos diciendo, che, hay apneas, che, hay limitación de flujo, la posición, etc. ¿Sí? Y veamos lo mismo. Y a mí algo que me gusta ver, sobre todo con algunos pacientes, pero porque es medio mi ámbito, es el número de ronquidos, que las poligrafías los informen mejor que las polisomno, porque sobre todo cuando es un roncador simple que me viene porque se quiere divorciar o lo van a echar de su casa, cuando uno va mejorando son parámetros que uno va teniendo y decir, che, mira, tenías 1500 ronquidos y ahora tenés 100. Bueno, vamos mejor, ¿me entendés? Lo podemos valorar. Hay polígrafos nuevos que, junto con oximetría, intentan hacer una especie de, por lo menos decir, el paciente está despierto y el paciente está dormido y empiezan a armar una especie de arquitectura de sueño y algunos parámetros que lo hacen cada vez más fidedigno y que se van apoyando cada vez mejor o hacen que la poligrafía tome cada vez más peso. Y los oxímetros, en los últimos, yo creo que 5 años, han ido ganando gran cantidad de terreno, ¿sí? Este creo que es uno de los que más terrenos ha ganado, el Biologic, ¿sí? Que permite que todo sea más rápido, mucho más eficaz, que al paciente no le molesta, graba ronquido como ruido, hace una interpretación del IAH, ve la arquitectura del sueño. Como gran contra, yo no puedo modificar el registro. Es un registro automático y, bueno, es un poco a confiar. Está bien que a veces cuando uno hace una oximetría, capaz que no lo haces una sola noche, se lo das varias noches o diferentes momentos de su vida para que la información que vos obtengas sea más fidedigna, cosa que podamos tomar mejores decisiones, ¿sí? Y en sí, este es nuestro como flujograma, ¿sí? De cómo nos manejamos, por lo menos. Nosotros sabemos que todo paciente que tenga alta probabilidad pre-test, que lo hacemos básicamente con el STOT-Bank, ¿sí? O que tenga síntomas compatibles y que no tenga comorbilidades y que no tenga ningún otro trastorno del sueño, les pedimos en general a todos una poligrafía respiratoria porque nos facilita un montón. Pero aquellas que tengan grandes comorbilidades o tenga otras enfermedades del sueño, no nos queda otra opción que pedir una polisomnografía. Y recuerden que la poligrafía, cuando no nos cierra lo que pasa en la poligrafía con lo que nosotros estamos sospechando, con lo que el paciente nos refiere, ¿sí? No nos queda otra opción que volver a pedir una polisomno para ver si eso es real o no es real, ¿sí? Y esto es un poco lo que decíamos antes de la severidad que usábamos con la polisomno y la poligrafía. Calculamos por eventos, menos de 5 eventos más o menos normal, entre 5 y 15 leve, 15 a 30 moderado, más de 30 severo, más de 65 muy severo. La verdad que nos quedamos cortos porque esto no explicaba la clínica de los pacientes, no explicaba nada. Y esto es lo que dijo mi compañera anteriormente. Se toman otros parámetros, cómo está la oxigenación, qué impacto cardiológico tiene o enfermedad ya cardiológica tiene, cómo viene esto con la somnolencia, tiene o no sobrepeso, etc. ¿Sí? Y después vienen las titulaciones de CPAP, ¿sí? Más allá que la titulación de CPAP, lo que yo les aconsejo que antes de probar un CPAP al paciente nos aseguremos que el paciente tenga la capacidad anatómica para tolerarlo, eso quiere decir por lo menos una nariz ventilada, una boca más o menos despejada, ¿sí? Si no soy otorrinolaringólogo y no tengo herramientas, puedo preguntarle cómo respiras por la nariz, cuando haces actividad física, respiras por la nariz, por la boca, babeás la almohada, ¿sí? La boca se la podemos mirar, creo que todos, por lo menos ver que no tengo una lengua gigante o que no tengo unas amígdalas gigantes, ¿sí? Y explicarle al paciente qué se le va a hacer ese día. El paciente no puede llegar a la titulación de CPAP, sea que lo haga en el laboratorio, sea que se lleve un auto CPAP a su casa o lo que sea, sin entender qué le va a pasar. Porque el primer contacto del paciente con el CPAP ya está visto que es lo que va a marcar la adherencia a largo plazo. Y si su primera experiencia fue mala, no esperen que el paciente quiera usar el aparato. Y a veces, nos guste o no nos guste, no nos quedan muchas más herramientas que sí o sí el paciente tiene que usar un CPAP, ¿sí? Entonces no podemos gastar esa carta, ¿sí? Porque no nos tomamos 5 minutos para explicarles, ¿sí? Y también hay que explicarle que aquel que no tuvo una tan grata experiencia, acompañarlo más seguidamente hasta que se adapte,
¿sí? Yo siempre les digo a los pacientes, bueno, viste que la obra social te la alquila 3 meses, esos 3 meses son como de prueba, vamos a ir trabajando. Bueno, y ahí, lamentablemente, es el paciente que te lo tenés tipo en sobreturno, cada 2 semanas, 1 semana, registrás, como es un parámetro, hasta que lográs convencerlo. E independientemente que la indicación sea más de 4 horas, más del 70% del tiempo, y es un ni eso para mí, ¿sí? Porque eso es un parámetro que salió medio aleatorio, pero si yo duermo 8 horas y lo uso 4, que lo uso las primeras 4 horas y las segundas 4 horas donde está el REM, que está todo donde grabo la memoria, donde está más lo cognitivo, lo neurocognitivo, ¿qué pasa? No me importa, porque ya le saqué el riesgo cardiovascular. La indicación de CPAP es usarlo todas las noches, toda la noche, ¿sí? Sacando algunas excepciones, algo muy particular, algún evento muy particular, chicos, indiquen, el CPAP es todos los días, todas las noches, ¿sí? Después con cada paciente uno podría hacer un paréntesis o algo determinado, pero creo que tenemos que dejar de decir más de 4 horas, porque siento que en vez de sumar, resta en general. Y después, siempre hay que preguntar al paciente, por lo menos las titulaciones que los pacientes se lleven el CPAP a su casa y tengan la oportunidad de llevarlo 2 o 3 noches, evaluar qué le pasó, ¿sí? Sí, por eso era importante la primera parte que yo le dije, que es la parte de la psicoeducación. Si yo al paciente le hago entender que algún síntoma que él tenga en su vida, que él lo registra, por otro lado, porque es su estilo de vida, su laburo, lo que sea, está relacionado con este problema y yo se lo marco, él lo hace consciente, después cuando uno viene con la titulación, además de los numeritos que yo puedo hacer para hacer la orden y titularlo y todo lo demás, te pregunto, che, ¿y esto te mejoró? ¿Te despertaste con más energía? ¿Te dormiste viendo la peli? ¿Tenés menos sueño como manejás? Ese día, o sea, le das a un pauta para que por lo menos diga, ah, fue por esto. Y con ese síntoma es con los que ustedes van a trabajar para trabajar la adherencia, ¿sí? Si no, es difícil decirle, che, tenés que usar esto. Yo creo que no lo usaría si nadie me explica, no veo ningún cambio y tengo que dormir con un armatoste, por más que la máscara sea más chica o más grande. Digo, hay que tener en cuenta. Y obviamente, esto lo vamos a ver rápido, pero bueno, es qué tipo de CPAP voy a usar, presión fija, presión variable, ¿sí? Qué tipo de máscaras voy a utilizar, cómo lo voy a calibrar con la complacencia, con las presiones, con la humidificación, etcétera, ¿sí? Ahora, cuando yo también quiero hacer diagnóstico, ya está visto qué parámetros de la polisomno o de las titulaciones de CPAP puedo sacar para decir, che, por acá puede venir un poco también dónde está el grado de obstrucción. Entonces, si yo tengo algo de la clínica, yo ya tengo un diagnóstico, yo desde la polisomno empiezo a ver un par de datos que me orientan a esto puede ser más arriba, más abajo, y después voy a ir a un examen específico y todo coincide, y seguramente ese diagnóstico es mucho más correcto y la decisión terapéutica que yo tome va a ser mucho más correcto. Entonces, por ejemplo, cuando vemos que hay como grandes clústeres de saturación, en general se relaciona con colapsos bajos, hipofaringe, base de lengua, laringe, etc. Cuando en general hay mayor decúbito supino, es básicamente el paladar, ¿sí? Si no hay predominio del decúbito, en general es la pared lateral de la faringe, ¿sí? Si tiene alteraciones de la arquitectura del sueño, por ejemplo, tiene mucho más latencia, tiene mucho menos REM, en general son colapsos multinivel, ¿sí? En general ya sabemos que la obstrucción, al despertar al paciente, lo que nos va a hacer básicamente es sacar el N3. Y eso, hay mucha limitación de flujo, entonces eso puede ser la nariz, puede ser el paladar, ¿sí? Y cuando los eventos son muy prolongados, también se relacionan con los colapsos hipofaríngeos. ¿Y qué información puedo obtener de las titulaciones de CPAP? Si yo tengo presiones altas, puedo decir 2 cosas. Por un lado, ver factores anatómicos que me generen la resistencia. Entonces, capaz que, bueno, no tuve la capacidad, se me perdió, o a partir de ahora voy a empezar a preguntar, che, ¿cómo respiraba? Le voy a mirar la boca o algo antes de indicarle un CPAP. Entonces puede ser que la nariz esté tapada, que tenga unas amígdalas gigantes, que tenga una lengua, o sea, que tenga un continente chiquito para un contenido muy grandote. Entonces, sí, bueno, podría ser este el problema, bien anatómico, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo lo miro a estos pacientes? Tenemos presiones altas y la titulación de CPAP es 15, 16, la nariz está perfecta, no refiere IBN, no tiene una lengua tan grande, no tiene amígdalas grandes. Estas presiones altas se relacionan en general más
con la hipotonía muscular, con la falta de fuerza, con la falta de función. Entonces, ¿por qué digo esto es importante para nosotros? Porque pasa un poco a ser lo mismo. No operen pacientes cuando tengan una titulación sin alteraciones anatómicas con presiones muy altas, porque también les va a ir mal. ¿Sí? El problema es muscular. De última, primero, entrénenlos, indíquenles terapia miofuncional, vean qué pasa con el entrenamiento y después júguense a la cirugía. Porque estoy seguro que si lo operan antes, les va a ir muy mal. Y después, puntualmente, esto es bien otorrinolaringológico capaz, es qué hacemos nosotros para hacer el diagnóstico de situación, el diagnóstico de dónde está el problema anatómico de nuestros pacientes. Y siempre digo que hay una parte que depende del examen físico y hay algún estudio complementario. Lo que depende del examen físico, esto lo hago siempre por una cuestión meramente como esquemático o académico, podemos ver como dos grandes factores. Por un lado, los factores morfológicos, que es lo que yo veo cuando entra en el consultorio y lo que nos pasa, ¿sí? Y después, un factor anatómico que va a ser lo que yo voy a buscar puntualmente en cada uno de mis pacientes. Y en base a eso voy a pedir algunos estudios complementarios. Como factor morfológico, el peso. Ya sabemos que mientras más peso, en general está relacionado más con las apneas, y cuando menos peso, está relacionado que va a ir perdiendo un porcentaje de estas apneas. Ahora, también sabemos que no todos los pacientes que tienen sobrepeso, ¿sí? Y yo les hago hoja de peso, sus apneas van a disminuir. A veces algunos ni disminuyen en severidad, porque va a depender de la distribución de cómo está la grasa de su cuerpo, ¿sí? No es lo mismo tener un gordito de panza que tener un cuello chiquito, grande, musculoso. Después ver un poco la lengua. ¿Qué pasa? Esa lengua realmente es una macroglosia, como escribimos todo el tiempo, macroglosia, impronta dentada de la lengua. O realmente no hubo un desarrollo del macizo craneofacial. No hubo un desarrollo hace un montón, porque digo, los hombres a veces tenemos barba y nos engañamos un poco con la barba, la parte morfológica, pero tenemos una lengua que está ahí bailando, una lengua que nunca empujó el maxilar, nunca hizo la expansión correspondiente, que ahí baja, tenemos un frenillo medio corto, y esas cosas tenemos que empezar a tener en cuenta. ¿Es una macroglosia o es un continente que nunca se desarrolló? ¿Qué tipo de cuello tengo? Tengo un cuello chico, un cuello ancho, y esto en realidad me sirve porque el cuello, mientras más ancho tengas, ¿sí? Tiene mayor probabilidad de tener apneas de sueño y también está visto que tiene mayor fracaso las indicaciones quirúrgicas. También hemos visto que cuando hay grandes alteraciones craniofaciales, sobre todo cuando hay un déficit en el diámetro transverso, que lo medimos intermolarmente, sin menos de 30 milímetros, vemos que en general esos pacientes que ya van a empezar a tener un paladar ojival se relacionan más con colapsos circunferenciales cuando hacemos el DICE y con colapsos anteroposteriores de la lengua, que son los que menos éxito quirúrgicos van a tener al momento de abordar. Entonces, ¿para qué voy a capaz que indicar una cirugía de primer nivel o como primer nivel si sé que ya tengo altas chances que me vaya mal? Digo, capaz que la dejo más para abajo, si otras cosas me puedo ir mejor. Veo si se adapta o no se adapta. Bueno, en el caso que no se adapte a otro tipo de tratamiento, bueno, lo abordo quirúrgicamente, pero que todos entendamos cuáles son las limitaciones de este abordaje. Y esto es lo que yo les decía un poco de la lengua, chicos. La función hace la forma. Eso es clave y lo tenemos que empezar a entender. Digo, nosotros todos en las diferentes especialidades estamos abordando los trastornos respiratorios del sueño, que es un trastorno funcional, ¿sí? Y este trastorno funcional, si nosotros no recuperamos la función, no vamos a recuperar la forma, no vamos a recuperar nada, ¿sí? Entonces, para nosotros es súper importante si esa lengua está bien posicionada, si esa lengua empujó, cómo es la deglución de nuestros pacientes, ¿sí? Los dientes ya los empujó hacia adelante, traga disfuncionalmente, etc. Así que revisen eso y evalúenlo. Y si no lo saben evaluar, se pueden buscar una fonoaudióloga amiga que les enseñe a evaluarlos porque es fundamental. Miren el frenillo, no hemos olvidado de mirar frenillos. ¿Cuántas lenguas cortas hay que en realidad nunca se desarrolló porque quedó ahí medio corto, ¿sí? O las lenguas que hacen una glossoptosis porque no se pueden mover. Y después dentro de la boca, el Friedman, o el Mallampati modificado, a mí me gusta decirle más Friedman que otra cosa. Nosotros lo usamos porque cuando queremos operar a un paciente, sabemos que mientras tenga un Friedman más alto, peor nos va a ir, sobre todo con las cirugías palatales, ¿sí? Está todo evaluado siempre con abulopalatofaringoplastia, una cirugía que en realidad no se hace más, ya quedó en la antigüedad, pero bueno, tratamos de traspolar esto a las nuevas técnicas, ¿sí? Y obviamente el tamaño amigdalino, mientras más tamaño amigdalino tenga, seguramente el resultado quirúrgico va a ser mejor que aquellos que tengan peor tamaño amigdalino.
Todos pedimos una tomografía en general, pero a veces decimos, ¿para qué la seguimos pidiendo? A veces si no es que estamos mirando la nariz. Nosotros antes pedíamos un montón de tomografías a todos los pacientes, y yo hoy la verdad que miro solo 2 parámetros en la tomografía, ¿sí? En la cefalometría, sacando la nariz, que la evalúo sí o sí por tomografía, porque es una estructura ósea, hay que mirarles. Después del resto de las cosas de la vía aérea es una foto, no es algo dinámico. Y esto es una patología dinámica. Entonces va a depender de cómo sacó la foto, si no la tomo. No puedo tomar una conducta. Pero hay algunas estructuras rígidas que me pueden decir, no sé, la distancia entre el hueso yoides y la mandíbula. Si está cortada, podemos decir, che, no hagas una cirugía de partes blandas. Si el ángulo ANB está alterado, no hagas una cirugía de partes blandas. Capaz que, si el paciente no quiere usar el CPAP, no quiere hacer otra cosa, capaz que su primera decisión va a ser una cirugía maxilofacial, siempre y cuando la cirugía maxilofacial no es solo por las apneas del sueño, es que tenga que tener alguna alteración esqueletal o dental o odontológica, que tendrá que ser evaluado por un odontólogo que haga el tema, ¿sí? Más esta patología. Digo, porque si no, después le voy a generar un trastorno en la parte psicomotora odontológica. Después las fibroscopías en consultorio. Sí las hacemos para tener una visión hoy en día de un poco la vía aérea, pero la verdad que no tomo ninguna conducta, por lo menos nosotros en el hospital ya no tomamos ninguna conducta con esta fibroscopía con el paciente despierto, ¿sí? Porque puede tener una lengua grande, te puedo decir, che, tengo una lengua grande, pero capaz que en el sueño tiene tono. Cuando lo llevo a endoscopía dormido, la lengua no colapsa por más grande que sea, ¿sí? O amígdalas que yo puedo ver chiquitas acá, que en la endoscopía de sueño, cuando se relaja todo, salen unas amígdalas que son gigantes porque estaban metidas en la pared lateral. Yo para lo único que lo uso es básicamente para hacer lo del Pan-Rottenberg, que básicamente es si el paciente puede imitar el ronquido con boca abierta o boca cerrada, porque se ha visto que aquellos pacientes que no pueden imitar el ronquido, en general mejoran el ronquido como ruido, ¿sí? Post un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Siempre y cuando, después de este procedimiento quirúrgico, hagan una rehabilitación correspondiente y ubiquen todas las estructuras endobucales donde deben estar, porque para algo deberían estar en algún lugar, ¿sí? Otra cosa que tenemos la suerte nosotros de hacer es la valoración objetiva funcional. Y eso lo hace una fonoaudióloga, en nuestro caso lo hace Francisca. Más allá de la evaluación fonoaudiológica, que puede tener sus matices subjetivos, ¿sí? También intentamos objetivar con algunas cosas. Y una de las cosas con las que tratamos de objetivar es midiendo por lo menos el tono muscular, ¿sí? Ya sea del bucinador, ¿sí? De los maceteros, de la lengua anterior y la lengua posterior, con un aparatito que se llama IOPI, ¿sí? Está medio estandarizado cuánto es lo que debería tener para la vida adulta, la fuerza de la lengua, de todos estos músculos que yo les dije, para hombres y para mujeres, según el estrato de edad o el segmento de edad en el que pertenezcan. Y si estos pacientes sabemos que están hipotónicos o tienen falta de fuerza y tienen además un trastorno funcional, porque tiene una deglución atípica, tiene una lengua mal posicionada, etcétera, ¿sí? Antes de someterlos, por ejemplo, a un procedimiento quirúrgico, los sometemos primero a rehabilitación fonoaudiológica y posterior a eso operamos a estos pacientes, ¿sí? Y la vedette para nosotros es la endoscopía de sueño. La dejo por el último que sea la vedette, quiero decir, no caigamos que solo hay que hacer endoscopías de sueño, porque si no hay una correlación desde lo que le vengo diciendo, desde lo que el paciente refirió, de que eso es lo que refirió, tiene una correlación con los estudios electrofisiológicos del sueño, eso no tiene una relación con el examen físico, con el examen funcional, y con esto, digo, no tiene sentido, digo, si no, durmamos a todos los pacientes, sin importar qué, y veamos qué pasa y tomemos decisiones con una imagen. La endoscopía del sueño es lo que más representa el sueño fisiológico, ¿sí? Eso está estudiado y está validado, pero con una salvedad. Por eso le digo que hay que saber estudiar los pacientes de antes. Si el paciente tiene muchas apneas en REM y todas sus apneas son en REM, no hagamos endoscopía de sueño porque ninguna droga anestésica representa el REM, ¿sí? Entonces es importante saber dónde están todas esas apneas de nuestros pacientes para que la decisión o las cosas que yo veo en la endoscopía sean correctas. Sabemos que, ya se han hecho un montón de estudios, que los índices de apnea, tanto en cantidad, duración, de saturaciones, son similares a su vida normal, ¿sí? Nosotros tomamos algunos parámetros, que por ejemplo con la saturación es
de la saturación mínima más menos 2 puntos, y con eso lo usamos como un parámetro subjetivo de decir, che, ¿está en buen plano anestésico o no? Nosotros igual tenemos la suerte de usar un BIS, que es un elemento que va midiendo la profundidad de la anestesia, ¿sí? Pero entendemos que no en todos los lugares eso se puede tener, porque son cosas medias caras, y cuando no se tiene, que es lo que me pasa a mí capaz fuera del hospital, uno utiliza algunos parámetros para decir, che, vamos bien, vamos por este es el camino correcto, ¿sí? Obviamente, este estudio, yo si lo repetiría, es un estudio que realmente siempre debería dar lo mismo, y la evaluación de gente entrenada, todos deberíamos tomar más o menos una conducta similar, ¿sí? Y obviamente, lo que sí tenemos que tener en cuenta, cuáles son los objetivos de hacer esto. Y esto es muy importante hacerlos porque sí se ha visto que cambia las decisiones terapéuticas en equipos entrenados, sobre todo con los colapsos hipofaringeos. Y no solo las decisiones terapéuticas con la cirugía, sino con el tratamiento alternativo a cirugías, sean los dispositivos de avance, sea después de hacer una endoscopía y decir, che, mira, pero yo ahora estoy cerrándole la boca, posicionándole la lengua bien, tiene una producción nasal, tiene apneas leves, ¿por qué no solo le opero la nariz y lo mando a rehabilitar y que recupere la función nasal? Digo, todas las decisiones que yo tomo con eso, si yo sé hacer un DICE, que ahora le dicen como término DICE dinámico, con maniobras, etcétera, etcétera, si yo recabo toda esa información, digo, capaz que el paciente no necesita ser operado. Digo, por más que seamos otorrinos, no pensemos que todos los pacientes los tenemos que operar. Hay algunos que sí, hay otros que no. Y básicamente sí sabemos qué necesitamos por lo menos para hacer un DICE como cosas básicas. Existen 2 protocolos de DICE, ¿sí? Uno que es con propofol y el otro que es con dexmedetomidina. Pros y contras, básicamente, lo único que les voy a decir es que la dexmedetomidina es mucho más estable a lo largo del tiempo, me permite evaluar mucho más tiempo y todo lo que yo voy a ver siempre es real. Una gran contra que necesita mucho tiempo de recuperación y a veces costo efectivo no es tan costo efectivo y requiere por lo menos casi 30 minutos para que el paciente entre en plano. Si nosotros en el hospital eso se nos dificulta mucho porque no nos dejan empezar a gotear a los pacientes en la sala de recuperación para que el paciente ya entre a la sala de endoscopía dormido. Entonces te demorás más de 1 hora en hacer la endoscopía de sueño y el paciente queda más de 2 horas en la sala de recuperación y bueno, a veces te dicen esto tiene que ser un poco más rentable y eso es una realidad en la cual nos enfrentamos, ¿sí? Y el propofol es fantástico porque rápidamente entran en plano, rápidamente se recupera, rápidamente se van a su casa, pero tiene dosis acumulativa. Y si eso tiene dosis acumulativa, ¿qué quiere decir? Que yo no lo puedo matar, dormir y después ir despertándolo, porque ya todo lo que vea no es real, ¿sí? Entonces el anestesiólogo tiene que entender un poco de sueño, ustedes tienen que trabajar con él para que ellos sepan qué querés ver, porque esto no es una endoscopía digestiva, no es una veda, no es una colonoscopía, ¿sí? Esto queremos representar el sueño fisiológico. Y después de determinado tiempo, esta dosis acumulativa está, entonces todos dices con propofol que duran más de 15 a 20 minutos, guarda porque van a empezar a ver unos colapsos bajos que no son reales, ¿sí? Digo, para cuando tomen decisiones terapéuticas. Entonces, para el DICE básicamente necesitamos un examen físico que sea como tipo concordante, con algunas pruebas funcionales, que sepamos que funcionalmente está bien el paciente, que el paciente esté estudiado con algún estudio del sueño, una poligrafía, una polisomnografía, y las indicaciones del DICE. Básicamente es cuando los pacientes no toleran el CPAP para ver causas de CPAP, o cuando los pacientes no quieren usar el CPAP y quieren evaluar otro tipo de tratamiento, sea quirúrgico o no quirúrgico, porque nosotros los indicamos o los titulamos bajo la endoscopía de sueño. Después Alberto seguramente va a mostrar en su clase de DICE estas cosas. En aquellos pacientes que yo los operé y siguen con apneas residuales, o aquellos pacientes que tienen usando CPAP y siguen con apneas residuales. Hay un montón de pacientes que no podemos llegar a normalizar estos índices, ¿sí? O cuando queremos combinar diferentes tipos de tratamiento. Y después hay indicaciones precisas en la pediatría. Estas indicaciones precisas en la pediatría es verdad, como habíamos dicho, todo lo dijeron toda la mañana, es, che, los chicos operan de amigdalectomía porque es la causa más frecuente, pero también sabemos que esos pacientes que se operan, ¿sí? Hay un gran porcentaje, casi la mitad, que quedan con apneas residuales, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esos chicos? ¿Los dejamos con apneas residuales o los seguimos investigando y vemos qué más le podemos hacer a esos chicos? Bueno, esos chicos capaz que son indicación de hacer un DICE. O esos chicos que ya son sindromáticos, que ya sabes que por más que le saques las amígdalas,
van a tener apneas residuales, ¿por qué no les hacemos un DISE antes y hacemos un abordaje integral de la vía aérea? Aquellas laringomalacias que generan trastornos del sueño, ¿sí? Los neuromusculares, ¿sí? Son todas indicaciones precisas. Y obviamente esto siempre tiene que estar hecho por un equipo entrenado, desde el anestesiólogo, la instrumentadora, el residente, el médico a cargo, el ayudante, etc. Tiene que estar hecho en un lugar seguro, porque más allá que es un procedimiento que tiene muy bajos riesgos, los riesgos pueden existir y si existen los tengo que saber resolver o tengo que estar rápidamente preparado para esto. Tengo que tener los equipos y todo dice se graba, porque se graba y se le muestra al paciente qué le está pasando para que el paciente también lo pueda entender. Si no es como muy difícil explicarlos, ¿sí? Y después podemos tener algunas otras cosas, tipo luces verdes, que creo que después me dan algo de las luces verdes, temperatura, almohada, sonidos, etcétera, que estimulan el sueño. Sobre todo estas cosas cuando lo hacen con dexmetomidina. Cuando uno lo hace con propofol, en general no es necesario hacer esto. Y cuando siempre hacemos el DISE, siempre digo yo, el DISE no empieza cuando mete la fibra y miro la vía aérea adentro. El DISE empieza afuera. Cuando yo dormí al paciente y veo si de repente abrió la boca, le miro la lengua, estos pacientes con barba que tienen una retrognatia, pero che, es retrognatia, le tocás, te fijás, ¿sí? ¿Tiene o no tiene obstrucción nasal? ¿Qué está pasando? Y después me empiezo a fijar qué pasa adentro, ¿sí? Pero empieza en el momento que el paciente empezó a roncar y empieza con el aspecto morfológico. Y después voy a buscar el aspecto anatómico. Y obviamente que después de todo esto podemos ver múltiples tipos de colapsos, ¿sí? Y podemos ver colapsos del velo del paladar de tipo anteroposterior, colapsos del velo del paladar tipo lateral, tipo concéntricos, ¿sí? Podemos ver las paredes laterales de orofaringe, podemos ver colapsos de base de lengua, podemos ver colapsos de amígdala lingual, colapsos epiglóticos tipo tractor, tipo de tapa de libro, o colapsos epiglóticos laterales, ¿sí? Y esto, más allá que Alberto les va a explicar un poco más de esto, yo solo lo voy a mencionar, no es solo la foto de cada lugar, es cómo cada colapso interactúa con el colapso de abajo y cómo cada colapso va a cambiar según las intervenciones que yo vaya a hacer y en base a todo eso recién voy a tomar la decisión final de qué le voy a hacer a mi paciente, ¿sí? Porque meter sobre el fibroscopio y decir, uy, tiene un colapso AP, velo paladar, listo, de la 1 BRP. Bueno, capaz cerraré la boca, posicionar la lengua y capaz que ese lateral, ese anteroposterior se hizo lateral, ¿sí? O ahí la lengua empieza a tomar un poco de acción. Entonces, bueno, hay que ir viendo un poco de todo eso. Y después vamos a ir instrumentando este DISE. Y lo podemos instrumentar probando o titulando, como en este caso, con dispositivos de avance mandibulares, ¿sí? Este es el famoso SAM, que no sé si lo han leído o no, pero se toma como una placa, un molde, y lo que hacemos es se le mide primero cuánto es el avance máximo que tiene, ese avance máximo se evalúa un poco el ATM, y en base a eso se empieza a jugar cuánto se puede avanzar la mandíbula o hasta cuánto, y vemos si eso endoscópicamente estabiliza o no estabiliza la vía aérea. Es la forma más segura de titular un DAM, primero porque no saben si saben los valores de los DAM, los DAM son caros, ¿sí? Y yo no le puedo decir a un paciente tipo prueba-error, che, comprate esto y vemos cómo te va. Digo, porque con el CPAP en general hay pocas chances de fracasar en el cómo me va. Después dependerán mis habilidades médicas de si logro adaptarlo, no logro adaptarlo, qué sé yo, pero con esto tengo chances de fracasar si el paciente está mal seleccionado. Y yo le hice gastar $1000 mínimo para que lo pruebe. Bueno, no sé. Después también vemos muchos, les probamos a todos los pacientes en el DISE del CPAP, sobre todo aquellos pacientes que tienen mucha intolerancia al CPAP y también cuando el paciente no quiso directamente probar el CPAP, también les probamos el CPAP para ver cómo los titulamos y ver esto de la presión. Que yo les dije que si no hay grandes obstrucciones nasales, ver qué más está pasando y si no hay ninguna otra obstrucción anatómica, entender que ese paciente capaz que es un mal candidato a que lo opere como una primera medida. Entonces, como conclusiones, ¿sí? La utilización de las correctas herramientas van a mejorar las decisiones terapéuticas. Y yo creo que es medio lo que apunta la medicina hoy, a mejorar la medicina de precisión, ¿sí? Obviamente, toda decisión terapéutica que yo tome o las opciones que yo le vaya a dar al paciente, porque no todos son candidatos a todos, yo tendré que ir viendo, che, vos te va bien con esto y esto, capaz que solo te va bien con esto,
bueno, que sean después consensuadas con el paciente, ¿sí? Y toda la información tiene que tener un correlato, desde la clínica, el examen físico, los estudios complementarios, ¿sí? Todo tiene que tener un correlato, si no, no hagamos todo. Pidámosle el estudio que sabemos hacer o el estudio que cada uno crea que es el correcto, ¿sí? Y creo que todavía nos queda mucho para aprender para mejorar las decisiones de nuestros pacientes. Bueno, eso. Bueno, buenísima la presentación. Bueno, hay varias preguntas, ¿no? Pero sobre todo que, digamos, estadísticamente a ustedes cuando hacen el DICE seguramente hacen diagnóstico multinivel, ¿no? O sea, y bueno, en tu experiencia, ¿qué es lo más común en ese multinivel que diagnostican? ¿Qué es lo que más ves? Y cómo ordenan también el tratamiento quirúrgico, porque a veces pueden ser varias cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Exacto. Primero, nosotros cuando le hacemos el DICE le explicamos a los pacientes que es una herramienta terapéutica. Supongamos que él quiere ver otro tipo de tratamiento, para ver si es candidato o no a un tratamiento alternativo al uso del CPAP. Les partimos como con ese eslogan. Después de eso, vemos qué tipo de colapsos tiene. Lo más comúnmente afectado, o que te diría casi en el 100%, siempre va a estar el paladar, ¿sí? En sus diferentes formas, tipo anteroposterior, lateral, concéntrico, etc. Pero el paladar casi siempre, en un 30-40% a la lengua y en un 10% del epiglotis, te podría decir, ¿sí? Y la combinación más frecuente siempre va a ser paladar con paredes laterales en la faringe, y la segunda combinación más frecuente va a ser paladar con lengua, lejos. Ahora, de todos los DICE que nosotros hacemos, no operamos después de todos los DICEs, ¿sí? De las DICE que nosotros hacemos, operaremos el 30%, porque después tenés que capaz que sí son candidatos quirúrgicos, pero son cirugías grandes y los pacientes no se quieren someter a cirugías grandes. Entonces, de repente, claro, estaban muy renegados con el CPAP y muy como... decís, che, pero bueno, ahora vamos a hacer un pedazo de lengua, vamos a sacar un poco de terapia intensiva, dieta, rehabilitación. Entonces empezás como a contar todo el proceso y no les cae como tan simpático el proceso. Entonces dicen, no, espérate, yo voy a hacer el CPAP. Pero pasa eso un montón de veces. Te digo, es el otro porcentaje más grande, ¿sí? Capaz que les digamos, che, no te vamos a operar por el DICE, es lo menos común, ¿sí? O sea, no sos un candidato quirúrgico por el DICE, capaz que esa frase es la que menos usamos o debe ser menos del 10% de los DICE que nosotros hacemos, ¿sí? Lo más común sería o que los operemos o que el paciente después de eso diga, no, quiero otra cosa. Obviamente en todo esto que estás hablando estás dejando afuera lo que es nasal, ¿no? Sí, siempre lo nasal nosotros como que no lo tenemos como en cuenta, porque en teoría la primera condición para hacer cualquier tratamiento alternativo del CPAP es que el paciente tenga una buena ventilación nasal, porque es refuncionalizar, como yo les dije, la vía aérea. Y la vía aérea se refuncionaliza de la permeabilización nasal y que el paciente respire durante el día y durante la noche por la nariz. Le digo, creo que siempre lo digo esto y no me canso de decirlo, pero nos hemos olvidado un poco de que la nariz no solo filtra caliente, humidifica el aire como nos enseñaron en la facultad, ¿sí? La ventilación nasal exclusiva libera más óxido nítrico, al liberar mejor óxido nítrico disminuye el impacto cardiovascular, mejora el intercambio gaseoso, activa el sistema parasimpático, lleva a los pacientes a la calma, ¿sí? Mejora la arquitectura del sueño y todo eso está comprobado. Digo, pero no me sirve solo con tener una nariz que tenga el tabique alineado y los cornetes chicos. Me sirve un paciente que le funcione la nariz. Sí, por eso toda esa evaluación lo hacen previamente al DICE, etc. Pero la nariz no la contamos nosotros en el DICE. En los pediátricos, ojo, sí, la nariz genera apneas de sueño. En los adultos no genera apneas de sueño. ¿Alguna otra? Nosotros cuando indicamos el CPAP nos aseguramos de que sea respirador nasal, ¿sí? Además que tenga humidificador. Y un poco intuitivamente, por lo menos no sé si el primer mes o los 2 primeros meses, le decimos que se aplique spray nasal con, por ejemplo, fluticasona y acelastina.
¿Eso sirve para algo o no sirve, te parece? Siempre y cuando el paciente te refiere a que tiene una obstrucción, que le cuesta, que siente como que la nariz media congestionada, tapada, sí, si no, no es una indicación. Capaz que uno lo hace como estrategia para que el paciente se pueda sentir más acompañado o algo. Darle un spray nasal no le va a hacer mal, digo. Claro. Sí, fluctuación o implementación. Creo que lo que más le pasa a los pacientes en general, ¿sí? O lo que más se quejan, no es tanto de la nariz cuando la nariz está permeable. Se quejan de la sensación de boca seca porque el flujo de aire del CPAP le saca la saliva. Sí. Y ahí utilizan algo que les humidifique la garganta, más que la nariz. Y ahí yo uso, no lo voy a decir, pero algo que estoy muy en contra, digo que lo defenestro, pero creo que es para lo único que sirve, el famoso spray sin roncar, que es una santina, que es una goma que se pega, que saca muy bien la sensación de boca seca, que no entiendo por qué la publicidad no va por ahí y no por el ronquido, porque sería un poco más coherente y real. Pero se los haces poner y por lo menos empieza a mejorar con el humidificador, con esto vas tomando como estrategias para mejorarle eso. Porque en algún momento el cuerpo siempre es sabio y le va a compensar esa producción de saliva. Al principio a algunos les va a costar un poco más que a otros, pero lo van a lograr. Sí, nosotros lo hacíamos en forma, ya te digo, intuitiva, porque algunos pacientes cuando empiezan a usar CPAP, especialmente si tienen presiones altas, sientes como que se les reseca la nariz o como que se le inflama. No te lo sé decir exactamente en qué término. Pero fíjate que si vos le pones un spray, sí, y te refiere que la nariz está seca, se la vas a secar más. En todo caso, ponele una gotita de vaselina, lubricásela. Bien. Porque acordate que el spray te la va a resecar más. Bien, sí, bien. Sí, es que te refiere, porque es verdad que refieren a muchos pacientes, che, me seca la mucosa de la nariz. No es lo más frecuente, la mayoría refiere que se le seca la boca. Claro. Pero es verdad que cuando pasa eso, no le pongas un spray que le va a resecar más la mucosa, se la puede hacer sangrar, irritar. Poner una gotita de vaselina, que compré vaselina líquida en un gotero, una gotita y una gotita, y listo. Perfecto, buenísimo, gracias. Bueno, buenísimo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, después seguramente vamos a hacer más preguntas con las próximas charlas. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Seba.